Saludos amigos, nos encontramos desde Professional Hospital Guaynabo en este programa Medicina Profesional, donde estaremos hablando sobre infecciones en el pie diabético y el diagnóstico y tratamiento de la osteomielitis. Así que comenzamos. Saludos amigos, bienvenidos al Professional Hospital. Le habla el doctor Leonardo Valentín González, me acompaña el doctor Leonardo Valentín Pérez. Saludos, un placer estar aquí con ustedes hoy. Le agradecemos que estén de vuelta con nosotros. Vamos en el día de hoy a estar hablando sobre infecciones en el pie diabético. ¿Por qué hemos escogido este tema? Es la razón más común de hospitalización del diabético y específicamente las infecciones hay un espectro que va desde infecciones en el tejido blando, abscesos, infecciones en el hueso, y hay otras condiciones que vienen por neuropatía diabética que se conocen como degeneración de Charcot, que aunque no es infeccioso, también hay que considerarlo en el diagnóstico de problemas de infección en el pie diabético y especialmente úlcera, que muchas veces es la primero estadio y lo que predispone al desarrollo de estas infecciones. Yo creo que con eso podemos comenzar. Importante hablar sobre las herramientas que tenemos y lo que vamos a hablar. Vamos a tratar de guiarlo en lo que son casos ejemplares representativos de pacientes que han tenido algún espectro de esta condición, ya que hayan tenido osteomielitis o que estén a riesgo para osteomielitis, y también cómo la radiografía, la resonancia magnética y otras herramientas nos guían en este proceso. Sí, yo quiero, comenzar por decir que el diagnóstico y el tratamiento de estas condiciones, que como mencioné anteriormente lleva un espectro, pues eso ha hecho difícil de que haya buenos estudios clínicos prospectivos, ¿verdad?, al azar, guiando cada una de las etapas de ese proceso. Por ende, es un campo donde hay bastante controversia, tanto en el diagnóstico como el tratamiento. Y los clínicos que nos envolvemos en el diagnóstico y el tratamiento de esta condición, pues tenemos que ir haciendo acopio de la mejor literatura disponible y suplementándola con la mejor experiencia posible. Así que vamos a tratar, ¿verdad?, dentro de eso que no está definido en la literatura médica, poderles dar una idea que ustedes puedan entender de qué se trata por la importancia que revierte para el paciente diabético. Una de las cosas que yo le menciono a mis pacientes es como muchos campos, pues todo esto va evolucionando desde el punto de vista de la tecnología que tenemos y lo que queremos tratar de lograr. ¿Cuál es el propósito? El propósito no solamente es curar la condición, sino es curarla en el tiempo más corto y preservando la función. Inclusive desde el punto de vista de intervenciones, pues queremos ser los más dirigidos, mínimamente invasivos, y por eso pues hablamos de los distintos recursos. Así que en el campo de la radiología todo esto también se ha visto desde antes, que quizás se usaban unos estudios más como los bone scan, ahora más con la resonancia magnética, y la importancia de la radiografía convencional y cuándo tiene su rol y cómo interpretarla. Así que como todo proceso, yo diría que a través del tiempo hemos ido de lo que era un diagnóstico quizás tardío a veces en osteomielitis crónica, luego de múltiples intervenciones, pues nosotros queremos ver cómo podemos ir adelantando ese proceso, cómo las herramientas que tenemos hoy en día nos permiten detectar ese paciente con osteomielitis temprana o a riesgo para osteomielitis desde un punto más temprano, valga la redundancia, para que usted se beneficie, usted o su familiar, de todos esos avances. Así que yo creo que eso aplica a muchos campos en la medicina, donde nos movemos a ser menos invasivos, a ser más certeros y más precisos en el tratamiento y el diagnóstico. Sí. Como estamos hablando de un campo tan abarcador, donde mencionamos, ¿verdad?, que hay cosas que no están absolutamente claras, pues vamos a dedicarle este programa y el próximo enfocando hoy un poco más en las infecciones que son del tejido blando, y en el próximo programa vamos a estar enfocando más en las infecciones que también envuelven el hueso, que se llaman osteomielitis.
Eso no quiere decir, y quiero enfatizarlo, que hay cosas claramente separadas entre infección de tejido blando e infección de hueso, sino que cuando lo separamos para propósitos de discusión es para que se entiendan algunas ideas o conceptos, como llamamos. Así que vamos a empezar hablando de esta infección en el tejido blando, y una de las razones que, ¿verdad?, estamos hoy aquí con el doctor Leonardo Valentín Pérez, que es especialista en radiología, en intervencional y en vascular, es por el hecho de cómo estas modalidades de imágenes, especialmente el MRI, complementa la capacidad que tiene el cirujano de lidiar con estos problemas. Y tenemos varios casitos que son muy interesantes, así que podemos empezar por mostrar las imágenes de la clínica del primero de los pacientes. Ok, aquí tenemos un paciente con una úlcera en la planta del pie, en la parte del frente de la planta. Esta es una de las úlceras más comunes, por eso la traemos a manera de ilustración. Este paciente también, en la próxima foto podemos apreciar que tenía una úlcera en la parte media del pie, ahí la tienen. Así que ven un poco enrojecida la piel, así que tenemos que empezar a definir lo mejor que podamos la extensión de esta infección. Este paciente, entre los estudios que se le hizo un MRI que el doctor nos va a comentar sobre él. Pues ahora estamos pasando al estudio de resonancia magnética. En este caso tenemos una vista de lo que se llama un eje corto, o sea que estamos viendo la parte interior del pie, del frente, y entonces nos moveríamos hacia atrás. Quiero indicar, esto es un marcador donde estaba la úlcera que vieron en la radiografía anterior. Aquí lo importante es que se ve relativamente bien debajo de este marcador, pero el estudio de resonancia magnética nos permite movernos hacia ambos lados, hacia atrás y hacia adelante, y podemos ver ya lo que es una colección. Esto es una secuencia que detecta el fluido con gran sensitividad, y todo líquido o colección lo podemos apreciar. Así que vemos que inmediatamente adyacente a donde estaba la úlcera, identificamos una colección. En esta área sabemos que el paciente tiene unos cambios sutiles en la parte dorsal, la parte más arriba del pie. Aquí tenemos un marcador que indica que ahí a simple vista era donde se veía algunos cambios, y mientras observamos podemos ver una colección en lo que es la unión del primer dedo y el metatarso. Así que estamos viendo esa coyuntura que está adyacente al absceso, y vemos una colección efectivamente casi rodeando toda esta coyuntura. Así que esta fue la información que se tuvo gracias a la resonancia magnética y permitió guiar el tratamiento. ¿Cómo dirías que fue esa intervención? Pues mira, tenemos, ¿verdad?, una serie de casos, como mencionamos, que vamos a estar ilustrando, y para mí ha sido, vamos a empezar a decirle, gran ayuda. Y nosotros como cirujanos, yo siempre le digo a los pacientes que tenemos que dejarnos llevar en el procedimiento por lo que estamos viendo. Pero si hay una colección de infección, para no decirle pus, lejano, a un poco lejano, retirada donde estamos trabajando, pues podemos no verla, porque esta cirugía no es una exploración de todo el pie. Vamos a estar explorando el área que evidentemente está afectada. Así que al yo tener estas imágenes, realmente está extendiendo la visión del cirujano, porque ya tengo una razón para buscar áreas que de otra manera no las hubiese buscado, se hubiese quedado esa infección ahí, y probablemente el tratamiento no hubiese sido exitoso. A veces se usa la expresión en inglés, ¿verdad? Tip of the iceberg. ¿Verdad? Donde vemos en este caso una úlcera que puede ser pequeña a simple vista, y esto nos permite explorar. Va a haber casos que la úlcera en efecto es lo que el paciente mayormente padece, o sea, simplemente lo que se ve a simple vista, o que la úlcera nos dé una señal de que hay algo más profundo, y creo que
la palabra como definimos esto es un tratamiento multidisciplinario y conlleva tanto el estudio de las imágenes, lo quirúrgico, la parte patológica y la parte clínica, que pudiéramos decir es ese resumen tanto que obtenemos del historial médico y el examen físico en conjunto con todas las otras herramientas. Aquí tenemos la imagen del otro paciente, el dorso del pie, como ustedes pueden notar, tiene bastante coloración roja e hinchazón. Vamos a la próxima imagen que nos muestra la planta del pie. Tenemos de nuevo una úlcera en la planta del pie y si ustedes notan, se fijan, más o menos donde está la úlcera, hacia el frente del pie hay una V de color mayormente cremoso. Eso corresponde a una colección de pus en esa área. Así que en este paciente la úlcera está en la planta del pie y tiene rojo el dorso del pie. Pero sin la información que vamos a ver a continuación con el MRI, pues sería difícil para nosotros estar interviniendo tanto en la planta del pie como en el dorso sin tener más información. Vamos a ver la información que nos proveyó el MRI. En este paciente creo que tenemos otra imagen de la radiografía. Podemos ver una radiografía relativamente normal. No vemos unos cambios de destrucción de hueso, que ya sería indicador de potencialmente una infección en el hueso. Claro, estos cambios que se ven en radiografía ya son cambios más avanzados y podemos establecer que tiende a ser una infección más crónica. Así que la radiografía en este caso no añadía mucha información y eso es lo que nos lleva a considerar lo que es el estudio de resonancia magnética. Creo que los televidentes pueden estar de acuerdo que la úlcera que vimos anteriormente es una úlcera relativamente pequeña y ahora les voy a mostrar por qué. Vamos a pasar a la imagen de resonancia magnética ahora. Ok, ahora estamos pasando al estudio de resonancia magnética del paciente. Para ubicarnos estamos viendo el pie en lo que es un corte sagital, así que en este caso, distinto al otro paciente, la imagen más óptima es la que vemos el pie un poco de lado. Volvemos a notar los marcadores donde nos indican que en esta área el paciente tenía la úlcera que vimos en las imágenes. Y recuerdan que dijimos que un poco anterior, un poco subiendo frente a la úlcera, había unos cambios de coloración. Esta secuencia nos permite, como la otra, eliminar lo que es el tejido graso de la visibilidad y lo que vemos como blanco en las colecciones y todo lo que es líquido. Así que podemos ver que hay esa señal, alta señal, que sube al dorso del pie, que recordamos que ese dorso estaba un poco rojo, pero no veíamos ninguna lesión ulcerativa, inclusive no se veía un absceso obvio. Aquí vemos una colección bastante marcada, inclusive más grande que la úlcera que estábamos viendo por referencia o por comparación. Así que, ¿qué nos dice esto? Estábamos viendo una úlcera pequeña en el dorso del pie, en la planta del pie, que se extiende por un tracto hacia el dorso del pie. También podemos ver otros cambios que vamos a hablar en más detalle, pero esta es la médula ósea de los huesos y estamos viendo que tiene una señal aumentada. Eso es lo que se llama edema en la médula. Así que vemos que es un proceso mucho más extenso de lo que quizás pudiera ser aparente si nos basamos solamente en el hallazgo de la úlcera. Así que al tener esta información, en el momento que vamos a sala a hacer la intervención, pues podemos hacer una intervención guiada donde se remueve no solamente ese tejido cercano a la úlcera, sino que buscamos remover y decomprimir todas esas colecciones que son abscesos y se confirman desde el punto de vista quirúrgico. Vamos a las dos imágenes que tenemos donde vamos a ver el tracto, donde podemos ver cómo este instrumento está indicando la conexión que el doctor Valentín hizo referencia entre la úlcera que está en la planta del pie y el dorso del pie. En la próxima imagen vemos ahí la herida que hubo que hacer para no solamente drenar el absceso, sino remover todo el tejido purulento que había en esa área. Así que con este abordaje combinado entre la planta y el dorso del pie, no solamente estamos buscando curar al paciente, sino que estamos tratando de preservar la mayor cantidad de tejido óseo, de hueso en el pie,
porque sabemos que uno de los problemas en el pie diabético es que en la medida que removamos más hueso, los restos del hueso que quedan se van desviando para llenar el espacio de ese hueso que se sacó. Y mientras más desviación hay en los huesos, menos funcionar es en el pie. Por lo tanto, estamos poniendo un énfasis en movernos a diagnosticar la osteomielitis, que en este caso, como mencionó el doctor Valentín, la tenía, tratarla más temprano para poder evitar la extensión de la remoción de hueso. En este paciente simplemente se cogió biopsia de hueso para confirmar el diagnóstico patológico, pero preservamos la gran parte de ese hueso que se llama metatarso. Igualmente pretendemos preservar la función de ese pie. Así que esto es un principio de tratamiento importante. Yo quiero hacer un énfasis en repasar qué importancia, qué puede significar realmente esta historia de éxito, en el sentido que podemos identificar esto temprano. ¿Qué significa eso para el paciente? O sea, potencialmente nosotros estamos evitando que el paciente vaya a lo que es un curso prolongado de antibióticos, para entonces luego que ¿verdad?, este absceso se fuera más grande, ya fuera más obvio. Así que quizás nos adelantamos un poco a lo que sería un proceso que potencialmente podía costarle el pie a este paciente. Así que vemos cómo este abordaje con más información nos permite ganar un poco de tiempo, por así decirlo. Otra cosa que es importante, que a veces en la literatura se habla de lo que es biopsias guiadas por imágenes. Inclusive hay una biopsia más quizás rudimentaria de inicio, es cuando no son guiadas por imágenes, sino básicamente asumiendo que está la úlcera, alguien hace una biopsia inmediatamente adyacente a la úlcera. Pues eso sería, por así decirlo, como se hacía antes, por decirlo. Y el problema de eso es que en un paciente que tenemos alta sospecha, si esa biopsia viene negativa, el próximo paso sería una biopsia guiada por imagen. Entonces, tradicionalmente pensamos una biopsia guiada por CT o guiada por ultrasonido. Sin embargo, luego de eso, pues el próximo paso sería una biopsia tradicional quirúrgica abierta. Y yo diría que en este caso estamos combinando lo que tradicionalmente se le describe como una biopsia guiada por imagen, ya sea CT, y la biopsia estrictamente quirúrgica. Fusionamos esos dos aspectos y pudimos dar una biopsia que incluía, ¿verdad?, quizás el tratamiento inmediato, por lo menos, de ese paciente. Así que verdaderamente esto fue una biopsia guiada por imagen, donde en la sala de operaciones tenemos nuestras imágenes de la resonancia magnética, o sea que no solamente le hacemos el estudio al paciente, sino que lo tenemos disponible para guiarlo, ¿verdad?, en tiempo real, mientras hacemos esa exploración, ese debridement y ese drenaje del absceso y la úlcera. De hecho, eso es así, ¿verdad? No solamente debido a que todo el récord médico hoy día es electrónico, sino todas las imágenes. Por lo tanto, nosotros en los monitores que tenemos en la sala de operaciones no era como antes los negatoscopios, que tú podías tener un negatoscopio de 4 imágenes, y hoy día puedes tener literalmente miles más el récord completo, y vamos utilizando toda la información según la vamos necesitando para guiar el procedimiento. También quería mencionar que cuando tú hablas de las biopsias, también esas mismas guías se pueden utilizar para hacer cultivo. Y la palabra cultivo es una de las que nosotros, ¿verdad?, en los distintos programas que hemos tenido, tanto en la radio como en la televisión, estamos enfatizando, porque yo siempre digo, ¿verdad?, que los pacientes y a veces algunos médicos tienden a pensar en los cultivos como un oráculo. O sea, oráculo como que ahí te dice tiene o no tiene. Y los clasifican todos como si fuera lo mismo, ¿verdad? Y como dijimos, las biopsias hay distintas variaciones, cultivos también tenemos distintos métodos, por así decirlo. Definitivo. Y para empezar a, ¿verdad?, llevar el mensaje, cuando se ha estudiado los cultivos, hay mucha variación en las distintas maneras que se cogen los cultivos. La más aceptada es intraoperatoria, y aún así no es perfecta, porque uno puede coger una muestra y no crecer en el laboratorio, y eso no es una prueba
categórica de que no había infección. Igualmente que puede haber cogido una muestra donde no había infección y en el proceso de manejar la muestra se contamina y tampoco es una prueba categórica de que hay infección. O sea, de que todas estas herramientas, sean diagnósticos o de tratamiento, uno tiene que utilizarla de acuerdo a las circunstancias. Pues en resumen, hemos discutido hoy lo que es un tratamiento verdaderamente multidisciplinario sobre condiciones en el pie diabético o en el pie con insuficiencia vascular, que a veces los pacientes presentan con úlceras, y cómo tratamos estas infecciones, ya sea en el tejido blando o que tengan extensión a hueso. Así que yo creo que hemos visto ese progreso. No sé si algunas reflexiones que quieras compartir con los televidentes y nuestro público. Sí, yo quisiera mencionarle que estamos tratando de llevar la idea o el concepto que estamos tratando con condiciones complejas. Sin embargo, queremos poder llevar algunas ideas más sencillas y más claras. O sea, que es una tarea, ¿verdad?, un poco contradictoria en el objetivo. Yo quería también mencionar con relación al uso de imágenes para guiar la cirugía, que en los comienzos de la cirugía, casualmente, si buscan la historia, había lo que se conocía como barber surgeon o cirujanos barberos, porque los primeros cirujanos eran barberos que los médicos buscaban para ellos dirigirlo y que el cirujano barbero pudiera hacer lo que había que hacer médicamente. Y aunque obviamente se ha caminado mucho, pues esto tiene, ¿verdad?, un sabor, porque el uso de estas imágenes tan específicas que nos dicen a veces hasta músculos, tendones, los huesos que están envueltos, pues no hay duda que dirigen que a nosotros los cirujanos a hacer procedimientos más limitados, más específicos y preservando función. Bueno, yo creo que con eso podemos dar por concluido este episodio. Muchas gracias a nuestra audiencia. Saben que tienen un equipo verdaderamente multidisciplinario y cada vez buscando cómo mejorar el diagnóstico y el tratamiento de condiciones vasculares y de úlceras o infecciones, particularmente en el pie diabético. Invitamos a que sintonicen el próximo programa, que vamos a continuar en discusión de temas relacionados.